Hola, estamos en un nuevo aniversario de una empresa del Club Cámara. Hoy estamos con Jesús Arroyo, que es el director general de Limón Publicidad. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Me alegra mucho de verte por aquí para una cosa tan grande como un 25 aniversario. Sí, sí, sí. Enhorabuena por ello. Gracias. Y nada, voy a empezar la entrevista preguntándote precisamente por cómo nace Limón Publicidad. Bueno, yo siempre cuento la misma historia, ¿no? Limón Publicidad nace con dos hermanos, los hermanos Almagro, uno con un perfil muy creativo y vinculado, al mundo del arte, y otro, aunque también con un perfil creativo, pero más enfocado a negocio, ¿no? Más ejecutivo, más... ese binomio entre los dos hermanos, el que forma parte del ADN desde su inicio, ¿no? Un componente muy creativo, así, ¿no? De hacer cosas transgresoras y diferentes en nuestro sector. Y por otro lado, el perfil más de enfocado a negocio o cómo va a obtener un resultado el trabajo que hagamos, ¿no? Entonces, así fue como empezó. Y sobre esos primeros años, ¿cuáles crees que fueron los retos que tuvo que afrontar Limón Publicidad para arrancar, que suelen ser los años más complicados? Los retos, bueno, hablando de Club Cámara, ¿no? Y de empresas, los retos de una empresa son siempre difíciles, ¿no? En nuestro sector siempre es muy complicado, y ahora si no hablamos de ello, pero hace 25 años, bueno, llevamos 24, casi 25 años, como sabes, era un momento en el cual las empresas no tenían tan claro, aunque sigue siendo difícil, ¿no? Que a veces las empresas trabajen o colaboren con agencias en ese sentido. Hace 25 años era muy complicado que una empresa apostara por una campaña, por un rebranding, ¿no? Pero el proyecto siempre nació con ambición y con ganas de hacer cosas y de aportar, y fue esto un poco, ¿no? Las principales dificultades fue, yo creo que estas, ¿no? Es decir, posicionar una agencia del estilo de Limón en un momento en el que las empresas ahí estaban apostando poquito. Claro, ahora está muy de moda, pero en aquel momento a lo mejor no tanto este tema de dejarte aconsejar por agencias de comunicación que saben lo que hacen. Claro. Entonces, precisamente con esto hablamos de proyectos. Habéis trabajado con mucha gente, ¿puedes contarnos sobre algún proyecto del pasado que te resulte especialmente interesante? Difícil, ¿no? Hablar de uno solo, pero hay muchos proyectos de branding, de campaña. El pasado, te podría decir un pasado reciente, Grupo Dani García, con un par de proyectos de branding de dos de sus restaurantes, uno con un concepto de comida italiana, con un toque vintage, que es Alelí, que se llama el restaurante. Quedó muy, yo siempre digo que es un proyecto muy, muy bonito porque la parte de activación de la propia marca en el restaurante se veía muy claramente. Pero claro, con empresas como esta a veces es sencillo, ¿no? Porque tienen una parte de interiorismo, decoración, que aportó mucho en el proyecto, y como digo yo, toda la parte de flores y decoración a nivel de interiorismo quedó muy bien, y un proyecto muy chulo. Con ellos también hicimos otra marca, Kemuri, un restaurante de comida japonesa innovadora, un concepto más urbano, más agresivo, pero también quedó un proyecto que nos gusta mucho, ¿no? Hacer hincapié, porque toda la parte de arte, de diseño, la carta, todo se diseñó expresamente en la agencia, y quedó muy, como digo yo, muy artístico, muy, muy bonito. Qué bonito, qué proyectos más interesantes. Y vosotros tratáis mucho con el tema de la identidad de las empresas, pero ¿cuál es la identidad de Limón dentro de Granada? Bueno, a ver, la identidad de Limón, te diría que no solo en Granada, ¿no? Sino a nivel andaluz o incluso nacional, que tenemos proyectos de esta índole, es un poco lo que te he comentado, ese ADN de creatividad con ejecución, ¿no? O eficiencia en los proyectos, eminentemente branding y campaña, ¿no? Que desde el inicio como agencia de publicidad nos centramos mucho en eso, siguen siendo dos de las patas fundamentales de la agencia, pero a día de hoy como servicio integral de agencia, ya sea social media, marketing digital, ¿no? O spots o vídeos, tal, es decir, podemos ofrecer un servicio muy completo a cualquiera de las empresas, pero siempre con ese componente creativo, transgresor, y hacer las cosas de manera distinta, siempre y cuando el cliente nos lo permita. Claro, eso hace mucho. Hablábamos del auge de las agencias de comunicación y me habla un poco de que sois transgresores, entonces me gustaría un poco que me hables un poco más de cómo os diferenciáis del resto de agencias. A ver, digamos que hay un hilo conductor de todas las agencias de nuestro perfil, ¿no? Agencias de publicidad creativa, que eso, bueno, se presupone que se tiene. Como reza nuestro claim, nos dejamos la piel, ¿no? Ese nos dejamos la piel desde el minuto uno que nos estamos sentando con clientes, esa energía que le trasladamos, ¿no? Luego se traslada en una propuesta de proyecto con muchas ganas, con muchas ideas,
y ahí es donde el cliente dice, vale, me voy con vosotros, ¿no? Junto con lo que te he comentado. En Limón trabajáis con ganas y trabajáis mucho, me consta, entonces cuéntame de proyectos actuales que tenéis entre manos, en qué estáis trabajando, de vuestro aniversario, un poco, ¿qué hacéis? Pues mira, como bien sabes, si no la comentaremos, es nuestro aniversario, nuestro 25 aniversario ahora en octubre, y más allá de esto, casos recientes, hay lógicamente bastantes, ¿no? Pero yo me quedaría con, también a nivel local, incluso nacional, como es el caso de Cerveza Alhambra, que por su 100 aniversario trabajamos con ellos el año pasado, que cumplieron 100 años, ¿no? Para nosotros es muy importante, porque como yo decía al equipo, esto pasa una vez cada 100 años, luego ya dentro de 100 años, ¿no? Ya vendrá otro y veremos, ¿no? Pero participar en ese proceso de campaña y activaciones, ¿no? En el Corpus, en el Granada Sound, fue un proyecto muy, muy bonito. Covirán, a día de hoy, como cuenta de social media, de hace unos añitos, todas las cuentas que les gestionamos a ellos. Bueno, son un par de ejemplos. Centros comerciales, estamos muy especializados en centros comerciales, como el caso de Granaíta, que ahora, de hecho, hay un concepto que converge con la parte de trabajo, cómo innovamos a nivel productivo, que ahora sí no te comento. Claro, qué alegría me da que me estás diciendo un montón de empresas del club, eso siempre nos da mucha alegría a nosotros. No está preparado, ¿eh? No está preparado. Y te voy a seguir preguntando un poco sobre vuestro futuro, porque me estás hablando un poco del presente. ¿A dónde crees que se dirige Limón Publicidad, teniendo en cuenta factores como la IA? A ver, es un poco, como te digo, ya redundante, ¿no? El tema de la tecnología o en este caso la IA. Nosotros desde el minuto uno lo tuvimos muy claro, es decir, en el momento que esta herramienta existió, insistimos que de manera natural, ¿no? Incentivamos un poco al equipo para que lo utilizara, para que viera que esto ayuda a nuestro trabajo, ¿no? A día de hoy todos los departamentos lo utilizan de manera diaria y nos aporta mucho, pero como siempre digo, tiene que servir con una estrategia clara o con un concepto claro, es decir, no para sustituir un servicio o un profesional, sino para aportar valor, no sé, en procesos, en trabajos, en redacción de copy, es decir, la base de un trabajo más mecánico que te ayude para ahorrar tiempo, básicamente. Y en estos, te diría, últimos 4 años, es decir, a nivel estratégico, lo que hemos estado muy enfocados en mantener la base ya cimentada de estos 20 años para atrás, ahora con el 25, ¿no? Y darle un aporte de transformación digital o de mejora a los procesos productivos de la agencia, tanto a nivel de sistema de gestión, CRM o gestión de proyectos, para que la parte productiva también mejore en ese sentido. Pues por si no ha quedado claro, os dedicáis a la comunicación y a la publicidad, entonces os especializáis en ello y entiendo que me puedes hablar muchísimo de hacia dónde crees que se dirige el sector de la publicidad y el sector de la comunicación. A ver, un poco alineado a lo que decíamos antes, siempre hay mucho ruido, ¿no? En nuestro sector y mucha inquietud, como te decía, con el tema de la IA. Yo creo que viene a democratizar determinadas cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como el tema del taxi o el Uber, ¿no? O nuevas tecnologías, o el e-commerce que ha transformado el mundo del retail, ¿no? En nuestro caso va un poco por ahí, es decir, encontramos perfiles o proyectos muy integrales, mixtos de trabajo de este tipo con nuevas tecnologías. Trabajo mucho en remoto, antes había mucha más presencialidad, tanto con clientes, no hablo solo de trabajadores o de creativos, sino de clientes. O sea, tenemos reuniones con clientes, no sé, de Alemania o de otras zonas de España, y esto está mucho más naturalizado, ¿no? Entonces, a nivel de sector va un poco en esto, es decir, por un lado el modelo de trabajo y por otro que ofrezcamos un servicio integral, sobre todo para que le aporte valor al cliente, porque ofrecer un servicio, sale un nuevo servicio, nos lanzamos a eso, no, yo creo que eso es un error, ¿no? que debemos de evitar. Valor al cliente es precisamente la pregunta que te iba a hacer ahora mismo, que es, me has dicho Covirán, Granaíta, empresas granadinas, a pesar de que también trabajáis a nivel nacional, aportáis valor. ¿Qué crees que vais a seguir aportando a nuestra empresa o a Granada como ciudad? A ver, nosotros desde que nos reunimos, ¿no? Nos sentamos por primera vez con un cliente, ¿no? El cliente muchas veces te viene con un briefing, lógicamente, o te viene con una idea, pero evidentemente eso hay que analizarlo, hay que verlo, pero vamos más allá, como norma, es decir, intentamos buscar o ver o detectar si es realmente lo que necesita en ese momento el cliente. Vale.
No buscamos facturar per se a cualquier precio, una gran cuenta, esta gran cuenta la tengo, ¿no?, que captar. No es nuestra idea y nuestro concepto. Es decir, en ese sentido, para aportar valor al cliente es un análisis previo, que muchas veces esto es, como digo yo, a coste cero, ¿no? Es decir, oye, analizar muy bien desde cuentas, ¿no?, o desde las primeras reuniones con clientes, qué necesidades tiene y dónde de verdad le podemos aportar valor. Y en muchas ocasiones, en lugar de plantear lo que el cliente nos está diciendo, damos un paso antes hacia otro punto dentro de su comunicación o marketing que necesita. Pues me encanta conocer más Limón. Jesús, te voy a hacer ya la última pregunta, desgraciadamente. ¿Cuál crees que es el mejor deseo que le puedes pedir a la tarta de cumpleaños de Limón Publicidad? A ver, el mejor deseo, como yo digo, ¿no?, tocamos madera, que sigamos como estamos. Es decir, como un poco te decía antes, hemos pasado por una fase de transición, ¿no?, por lo que te contaba de la historia de Limón, de dos hermanos que han estado durante 20 años pilotando una agencia como Limón, que es muy conocida no solo en Granada, sino a nivel andaluz o incluso fuera, y eso es difícil. A partir de ahí, una vez que se habían asentado las bases de este cambio o transición, de manera orgánica vamos creciendo y con nuevas incorporaciones en otras provincias, como Málaga. Ahora estamos también planteando otras ciudades de Andalucía o incluso Madrid. Entonces, el deseo en ese caso que le pido, ¿no?, a la tarta de los 25 años es esto, ¿no?, es decir, seguir dando pasos en esa estrategia que estamos planteando a 5 años vista de crecimiento orgánico, pero como yo digo, ¿no?, sin prisa, pero sin pausa. Entonces, pues enhorabuena por todo ello, Jesús, a ti y a todo tu equipo. A vosotros siempre. Y muchas gracias por haber venido a contarnos tantas cosas interesantes sobre Limón. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.